Bueno, Héctor, siempre es un gusto conversar contigo y tomarnos un café de verdad, porque hay café en la taza. Siempre es un gusto, las veces que hemos podido conversar, la verdad que para mí ha sido muy interesante escucharte, tus reflexiones, tu experiencia. Y además, bueno, provenimos también no tan lejanamente de compartir el gabinete que nos llevó a conformarlo un conjunto de ilusiones, ¿no? Y que todavía es parte de un análisis que pasó, ¿no? ¿Cómo ves el país? ¿Qué va a pasar según tú en los próximos, espero en los próximos meses, no en los próximos años, ¿no? Y cosas buenas, pero esto es una preocupación realmente en el campo popular, ¿no? Me parece que lo que estamos viviendo hoy día en el Perú es un salto gigantesco, no solamente de realidades, sino de posibilidades para el movimiento popular. O sea, ¿tú crees que a pesar de la crisis, de las muertes, se abre una oportunidad en el país? Sí, claro, porque si comparas qué pasaba, por ejemplo, en el Perú con las dictaduras anteriores, el señor Sánchez Cerro desaforó a los apristas de la constituyente del 33, los deportó y al resto los metió presos a todos. Entonces, no hubo APRA durante 15 años, ¿no es cierto? El señor Odría metió presos a los apristas y a los comunistas el año 48, no hubo ni aprismo ni comunismo hasta 1956, durante 8 años. La pregunta es, ¿la señora Boluarte puede meter presos a todos los aymaras, a todos los quechuas, a las comunidades amazónicas? Eso es imposible. Entonces, esa es la fortaleza del movimiento social, porque un movimiento político expresado en un partido político es muy vulnerable respecto de dictaduras o de aspirantes a dictadores, que los tenemos muchos en nuestros países. Un movimiento social es consistente, muy sostenible, en la medida que es imposible ejercitar contra él una represión que lo desaparezca. Justamente en eso, Héctor, hay una reflexión que es interesante. Primero, la reflexión de por qué gana Pedro Castillo, o sea, cómo es que la gente no solamente se identifica con Pedro Castillo étnicamente, sino además cómo la gente agarra al vuelo las propuestas de Castillo y cómo, a pesar de que el gobierno de Castillo no cumple las promesas, y además la andanada de la propaganda de los medios de comunicación tratando de descalificar no solo a Castillo, sino descalificar la expectativa y la esperanza de la gente, ¿no? O sea, como que ustedes que son marginales, que son ilusos, que son casi terroristas, no pueden creer que el país va a aceptar que estos cambios se produzcan, ¿no? Y miren a su representante, es un desastre, pero sin embargo, cuando muchos pensaban de que la gente no iba a reaccionar, la gente reacciona. Y ahí aparecen 2, 3 variantes que creo que tienen que ver con lo que señalas, Héctor, de estas distintas motivaciones. Pero me parece que una primera motivación que genera la eclosión social es que la gente siente que le han robado hasta el respeto, ¿no? El voto, ¿no? O sea, yo voté por alguien y ahora me dices que no, porque al año y medio que no me interesa que haya votado él, ¿no? Más allá de los errores de Castillo. Pero además la gente siente que le ha robado también la esperanza de que se produzcan algunos cambios que mejoren sus niveles de vida. Pero ¿qué va a pasar después de esta última movilización? ¿Cómo tú lo visualizas, Héctor? Pues mira, yo creo que la gente percibió algo que Castillo, o la gente de Castillo, puso sobre el tapete de manera muy inteligente. El lápiz y no seamos pobres en un país rico. No más pobres en un país rico. No más pobres en un país rico. Simple, pero... Simple, que apuntaba al corazón de lo que la gente piensa. Ahora,
Insisto en mi idea de la distinta configuración de la gente que apoyó a Castillo y de la gente que no apoyó a Castillo, incluso de la gente que votó contra Castillo. En el Perú tenemos un periodo que yo llamaría de emergencia. Mucha gente ha ingresado al comercio masivamente. Muchos tienen empresas exitosas. Ciertamente hay una pobreza extendida, pero es una pobreza activa. Es una pobreza que tiene que luchar todos los días en la calle, en las ciudades. Los campesinos son menos campesinos, están muy ligados al comercio. Hay muchos transportistas. Entonces, el tipo de pueblo peruano tradicional que describió Ciro Alegría, que describió Escorza, juveniles. Exactamente, el que yo conocí, claro, ya no existe. O por lo menos existe cada vez en menos escala. Y este es un país distinto. Este país ya cambió. O sea, no lo hemos cambiado nosotros. De alguna forma nosotros contribuimos a ese cambio. Pero este ya no es el país de los años 60, 50, es otro, y ese país se mueve. Entonces, tú me dices, ¿cómo veo yo las cosas a futuro? Yo creo que aquí hay muchas posibilidades. La primera, que ojalá no suceda, es que, como ha pasado en otros países del mundo, sean las condiciones físicas las que decidan los cambios políticos. El gran terremoto de Nicaragua trajo abajo Somoza. El gran terremoto de México determinó los cambios en el PRI que condujeron finalmente a López Obrador. El fenómeno del niño que se viene. Yo no veo que se esté haciendo nada. Además, así se hiciera algo para prevenir, prever y ponerse a buen recaudo, eso, dadas las condiciones sociales del Perú y económicas, es prácticamente imposible. Ojalá que no suceda, pero si sucede un fenómeno del niño fuerte, creo que el país va a cambiar de nuevo. Porque me parece que este gobierno, con su debilidad, con su ineficiencia, con su incapacidad, con su corrupción, no va a ser arrasado por las aguas del fenómeno del niño. Esa es una posibilidad. Puede que eso no se dé. Otra posibilidad. Bueno, ellos van componiendo el poder que ya están componiendo, tienen mucho dinero, tienen a los jueces, tienen a los fiscales, tienen ya al Tribunal Constitucional, posiblemente tengan a la Junta Nacional de Justicia, la Fiscalía, ¿qué más? Los diarios, las televisoras. Muy bien. Ahí está, tienen a Estados Unidos también. Pero ese es el Perú. Solamente el Perú. No tienen, en principio no tienen a la gente. Sánchez Cerro era popular. Hubo sanchezcerristas hasta mucho después del asesinato de Sánchez Cerro. Odría era muy popular. Odría obtuvo un 25% de votación en las barriadas después de que él salió del gobierno. Y hubo odrismo mucho tiempo, y odrismo popular. Fujimori, todavía hay fujimorismo en los sectores populares. ¿Hay boluartismo? No tenemos, del boluartismo no va a quedar nada. De hecho, las encuestas lo dan a Castillo adelante. Un gobierno que tiene todo, con lo que te puedes imaginar en el poder, no tiene lo fundamental, que es la gente. Porque no estamos hablando de izquierda, derecha, de nada. Simplemente estamos hablando de que el conjunto de la ciudadanía peruana o no cree en este gobierno o está contra este gobierno y el gobierno flota. Mientras en la base popular hay un sector que por supuesto está por la destitución de la señora Boluarte y otro que mira, pero el hecho de que mire y que aparentemente sea indiferente no significa que le guste el tema. Igual lo rechaza, lo repudia.
no va a las manifestaciones simplemente porque sabe que ir ahora a una manifestación es un peligro de vida, lo pueden matar. O en el mejor de los casos, eso no garantiza, haciendo una relación costo-beneficio, el hecho de que vayas a una manifestación no te garantiza que vas a ser escuchado. Entonces mucha gente dice, ¿y a qué voy? A mí me parece que un gobierno de ese tipo, que no tiene gente, no puede durar. Es como un auto sin gasolina. No puede durar. Y el no puede durar significa que va a tener que haber un cambio. ¿Qué tipo de cambio? No me atrevo a decir. Esa es la otra posibilidad. Sí, yo comparto tu análisis de que efectivamente Boluarte la tiene muy complicada porque no tiene respaldo social, popular, digamos, en ninguna parte del país. Ni social ni político, no tiene bancada, no tiene nada. No tiene bancada. Y lo que tiene lo tiene prestado. No tiene prestado porque le conviene a sectores de la derecha y algunos grupos de poder. Pero esos y medios sectores la tienen en el cuello, porque... no, claro. No, de hecho, además la tienen del cuello antes de que asumiera, claro, evidentemente, ¿no? Además de que ellos saben que el desgaste de Dina Boluarte también en algún momento les va a generar un desgaste a ellos como opción política, si quieren postular en las próximas elecciones o armar algún frente. Así que es complicado pensar que Boluarte va a poder sostenerse con el apoyo de esta gente, salvo que la inacción del campo popular, la inacción social, le permita generar un pequeño espacio de respaldo en algún sector, porque tienen la plata, tienen los medios y... Claro, y ese sector y se han jugado, ¿no? a eso. Son los empresarios los que saben. Están jugados a claro, eso, ¿no? El tema es, frente a un gobierno frágil, como es el de Boluarte, pero con el apoyo de las Fuerzas Armadas, ¿qué pasa con el campo popular? Porque aquí hay una carrera contra el tiempo también, de cómo los sectores que tienen una ideología más clara, más analizada, que están institucionalizados en los partidos políticos, pueden ganarse la confianza de la ciudadanía, sobre todo de la ciudadanía del interior, porque creo que podemos coincidir de que estos sectores que se movilizan, que luchan, muchos de ellos no se referencian en los partidos políticos de izquierda. No van a ganar la confianza. ¿No? No van a ganar la confianza. ¿Tú crees que...? Yo creo que hay que ser realista. Yo creo que está muy bien que la gente de los partidos piense en retomar o volver a ganar o ganar, como sea, la confianza del pueblo. Dudo que lo logren, pero creo que hay que pensar en un movimiento incluyente, es decir, en el cual los partidos, los sindicatos institucionales, ¿no?, la gente que es acusada por determinados sectores de ser electorera, de ser caviares, lo que me parece una tontería, pero ya, todo eso, ¿no? Pensar en un gran movimiento que incluya desde los indignados a 100 hasta los llamados caviares. Yo creo que eso es posible. En la situación o con la condición o como se llame de que los partidos les cedan muchos lugares a la gente popular. Cuando te digo gente popular estoy pensando en los dirigentes de comunidades, ¿eh? Comunidades amazónicas, comunidades aymaras, comunidades quechuas, que en ese momento, menos mal, ya están en un nivel de instrucción escolarizada similar al de las otras oposiciones. Ya tienes ahí profesionales, gente perfecta. Sin ninguna duda, eso ha cambiado muchísimo. Entonces ellos, con sus identidades, con sus filosofías, porque hay ya en este momento una filosofía andina, hay muchas formas de pensamiento en este momento, tienen que ser aceptados por el gran movimiento popular. Entonces, recién ahí vas a tener un gran movimiento popular. Ahora, yo reconozco que esto requiere mucha generosidad, ¿no? Yo voy a ser un poquito más optimista que tú. Mira,
Luego de que se generó esta eclosión social a partir del golpe de Estado, del 7 de diciembre, y la gente se movilizó sobre todo el sur, esto ya es conocido, y vino acá a Lima, la gente vino pensando que se la bajaban a Dina Boluarte. La bajamos, o sea, vinieron miles y pensaba que los partidos políticos y la CGTP iban a caminar al mismo ritmo de ellos. Y no les perdonan no haber caminado. Claro, o sea, en ese proceso se genera un enfrentamiento, por llamarlo de alguna manera, entre la potencialidad, la fuerza, la indignación de la gente que venía del sur y los partidos institucionales. Ni hablar de los sectores medios o los partidos así que representan, porque ellos estuvieron ausentes. Ahora, luego de eso, y de la tremenda represión y ver a la gente en la calle, a pesar de que se generaron distintos esfuerzos con dinámicas diferentes, como tú dices, efectivamente de solidaridad con la gente que venía, pero se generó un abismo muy complicado entre la gente del sur, dirigentes del sur, y la gente de Lima, las centrales, los partidos políticos. Pero mira, la vida también es sabia y la gente aprende y razona y se produce hace poco más de un mes y medio el encuentro que se hizo aquí de los pueblos con representantes, los principales representantes de las regiones, las centrales de trabajadores y los partidos, la mayoría de los cuales conforman la Asamblea Nacional de los Pueblos. El temor más grande era que eso se va a terminar rompiendo, ¿no? Pero no se rompió. Incluso participaron sectores que pedían la restitución de Castillo y no se fueron del encuentro, ¿no? Entonces sale una agenda donde se plantea la salida de Boluarte, el cierre del Congreso, la Asamblea Constituyente, que había un sector muy potente que lo planteaba, por supuesto el tema de la represión, juicio y castigo, ¿no? Reparación a las víctimas, ¿no es cierto? Entre los puntos, digamos, más resaltantes. Se llegó a ese acuerdo. Después, claro, habían otros sectores que tenían otras agendas. No se cerró las puertas a los sectores que hablaban de adelanto de elecciones, no se cerró las puertas a sectores medios que no quieren saber nada con la Asamblea Constituyente, pero quieren que se vaya a Boluarte porque no es el modelo democrático. En ese aspecto sí se avanzó. Por eso fue posible, porque además eso fue lo que articuló la última movilización de julio, que fue bastante potente, ¿no? Tomando en cuenta los antecedentes que tenemos. Exactamente. Entonces, por supuesto que hay una agenda que no está cerrada, todavía hay desconfianzas, incluso las propias organizaciones sociales, porque nosotros hemos recorrido algunas regiones, no tienen lo compacto que tenían antes, ¿no es cierto? Esa organización donde los líderes comunales realmente tenían niveles de representatividad masivos, lo que decía el líder comunal era lo que se hacía. Ahora es más complicado, están más debilitadas, justamente por lo que señalabas, hay diferentes actividades que se realizan dentro de las comunidades. Claro, además hay algo que ellos de todos modos tienen que procesar, y es que invirtieron un montón y no recuperaron la inversión en términos políticos, ¿no? También está lo más puro, que es en las comunidades originarias, los pueblos, donde hay corrupción, pero también hay líderes muy importantes, muy interesantes, ¿no? Si se logra eso, como tú dices, compactar de otra manera, si se logra más transparencia, si se entiende que se necesita de parte de los partidos en Lima y de los partidos que también funcionan en las regiones y las organizaciones que no necesariamente son partidos, abrir las puertas a estas expresiones y democratizarlas, creo que hay más oportunidad. Esa es la palabra, pues, abrir las puertas. Sí, porque si no... Esa es la frase, abrir las puertas. Porque si no vamos a caer porque tenemos que reconocer que este país, Perú, nuestro país, que es una suma de exclusiones, tiene muchos muros, pues, invisibles. Entonces hay que destruir esos muros. Sí. Y Héctor, ¿tú sigues creyendo en la utopía? Sí, por supuesto. Sí, claro. ¿sigues Ahora, creyendo? yo creo en las utopías posibles, aunque esto pueda parecer un
Una contradicción. Una expresión contradictoria, porque creo que en el Perú se pueden hacer muchas cosas de manera natural y yo creo que al contrario, lo que estamos viviendo en el Perú, lo que hemos vivido desde hace muchos años, es una forma absurda de vivir. Y una forma natural de vivir es lo que podríamos llamar utopía, es decir, vivir de lo que producimos, vivir de lo que tenemos, limpiar nuestro ambiente, que nuestros ríos sean limpios, que haya organización popular, que haya una democracia verdadera. O de lo que nos han dicho que no se puede hacer muchos años, ¿no? En esa utopía creo. Porque lo que pasa es que muchos sectores de la sociedad y los medios nos han dicho esto no se puede hacer, ¿no? Claro. Esto es un sueño irrealizable, ¿no? Por supuesto que ellos nos dicen que no se puede hacer porque no les conviene, pero vivimos de una forma absolutamente ilógica, irracional, contra toda lógica, contra toda posibilidad económica. Yo te contaba hace poco una de mis experiencias que parece una cosa así casi normal, pero que es absolutamente anormal, poder aceptar que una persona que tiene un cáncer en la pierna, pues, pero no hay posibilidades de trasladarlo, pues tenga que contentarse en morirse en una región, no te estoy hablando de la selva, te estoy hablando de la costa, sí, sin duda, o después de haber pasado lo del COVID, donde todavía no hemos puesto sobre la mesa todo lo que sucedió en el COVID. Por ejemplo, de tener 10 personas y tener que decidir quién vive y quién muere, ¿no? Y entonces, como sociedad, ¿cómo podemos ser lo mismo después que termine el COVID? Tenías una ley de movilización y una ley de emergencia que le daban al presidente de ese momento la posibilidad, que se hizo en otros países, de unir un solo sistema de salud por emergencia y abrir todas las clínicas para las personas que padecían COVID. Y cuando podías importar y habilitar la producción de oxígeno para la gente. El señor Fernández, presidente de Argentina, tomó un avión y se fue a Rusia a conseguir la vacuna Sputnik. Me parece que la Argentina fue la primera que consiguió eso. Sí. El Perú no tenía un solo avión. Que llegara hasta allá me va a decir, pero ¿cómo? Los aviones de la FAP. A ver que lleguen en un vuelo de larga duración. A un destino. Esos son los aviones que se subían a Castillo. Yo creo que querían que se cayera. No los tenemos. No tenemos. ¿Te das cuenta? Entonces, ¿eso no es absurdo? Mi utopía posible incluye que los tengas. Acostumbremos a eso, ¿no? Como nos hemos acostumbrado a 50 muertes extrajudiciales, ¿no? Así es. Y es en el colmo de la hipocresía. Además, los medios de comunicación no dicen nada. Y alguna gente se indigna, pero es para que nos indignemos todos. Cuando hubo Pisco, no teníamos cómo comunicarnos con Pisco, no había buques. El Perú no tiene buques. No tiene un solo buque. Y si llegabas a Pisco, el Estado no tenía un solo cargador frontal que pueda remover escombros. Entonces, ¿cómo puedes tener un país así? Mi utopía posible, simplemente decir, bueno, compra pues cargadores frontales y tenlos, como ha tenido siempre el Perú hasta los años 70. El Estado podía hacer carreteras, podía remover escombros. Cuando hubo el terrible terremoto de Huaraz, Huaraz fue reconstruido en muy poco tiempo y se rehizo toda la carretera esa. Y a diferencia de Piura, mira cómo quedó Piura después de los fenómenos del Niño y compáralo con cómo quedó Huaraz. Huaraz actual es la expresión de lo que era el Estado antes, capaz de enfrentar emergencias, y la Piura de hoy día es expresión de lo que es el Estado ahora, absolutamente corrupto, inútil. Pero en un país con un 52% de riesgo alimentario te muestra pues claro qué intereses se mueven, ¿no? Mira, yo tuve la experiencia cuando fui a la selva, por el tema de la vacunación, esta que bueno, afortunadamente caminó rápido, pero en la selva, más allá de Loreto, cuando nos acercábamos un poquito al límite con Brasil y con Colombia,
y estaban los pueblos originarios, y yo llegaba con las vacunas y me decían, ¿y usted a qué viene? Pues hay que vacunarse, mete el COVID, ¿no? Acá no viene un funcionario hace años, este es el primero que viene acá, después de años. Acá nos curamos con veneno de sapo. Y nosotros no vamos a aceptar que usted nos ponga nada acá, ¿no? Es decir, es otro Perú. Una falta de información increíble, ¿no? No, sí, falta de información, pero además una enorme desconfianza en el Estado. Desconfianza terrible. Terrible en el Estado, ¿no? A ellos, ¿qué le vas a decir, ¿no? O sea, así es. ¿Qué tipo de democracia, qué tipo de nación tenemos, ¿no? O sea, es terrible, ¿no? Y Héctor, ¿cómo ves tú este tema de toda esta situación internacional? Tú has sido ministro de Relaciones Exteriores, que además ha sido un lujo tenerte ahí. Sabes que cuando saliste, yo conversaba con los compañeros de la escuela Saúl Cantoral, que son tus patas, sí. ¿no? Tus patas, cada vez que quieren hacer una reflexión, hay que conversar con Héctor Béjar. Tu salida fue una muestra de dos cosas, Héctor, ¿no? No sé cómo lo has visto tú, ¿no? Sé que es un tema que te incomoda un poco por lo que ha significado, nada, pero nada me incomoda. Lo primero es que, claro, tu salida tiene que ver con la pérdida, en mi opinión personal, creo que la conoces, Héctor, de una persona absolutamente valiosa para el gabinete, para la gestión de gobierno, no solo para relaciones exteriores. Pero además, tu salida fue una muestra de que a la derecha no se le pueden hacer concesiones esperando que te trate mejor, ¿no? Claro. ¿Cómo lo viste tú? Porque a partir de tu salida, pocos meses después se profundiza todo el viraje a la derecha, ¿no? Yo casi como que me sentí aliviado cuando me echaron, porque en mis cortos 19 días que hemos compartido contigo, me daba cuenta de que, aparte de tu gestión como ministro de Salud, que fue, según mi opinión, muy efectiva en esos momentos, no había de parte del conjunto del gobierno un trabajo de equipo. Los consejos de ministros eran consejos formales, burocráticos, pero no nos poníamos todos a conversar los problemas del país a fondo y lo que teníamos que hacer. Yo noté que eso era un déficit enorme. El presidente concurría muy de paso, prácticamente no estaba en los consejos, hasta Exacto. Cuando estuve yo. Sí, eso será. Y eso, yo comparaba eso con lo que estaba pasando en el país. El primer problema que había era que nos estaban subiendo todos los alimentos, estaban manipulando el dólar para subirlo y nosotros no respondíamos nada como gobierno, con ninguna acción. Bueno, entonces como que me sentí muy insatisfecho con eso. No puedo decir decepcionado, pero ya muy metido en mi propia gestión. Pero fuiste con muchas expectativas, ¿no? No tenía mayor expectativa. Yo dije sí al comienzo a la propuesta que me hicieron, porque sí creía que había posibilidades. Pero me di cuenta rápidamente de que no había ánimo de cambio. No había real ánimo de cambio. No había un real ánimo de decir, bueno, aquí estamos todos juntos, somos un equipo. Y vamos a enfrentar este monstruo que hay que derrotarlo como sea, ¿no? Nunca fuimos un equipo. Sí, no había esa garra, esa convicción, ¿no? Así es. Y conciencia de lo que teníamos que hacer. Yo sí sentía de que no estaba claro qué es lo que íbamos a hacer, ¿no? O sea, vamos a enfrentar no cualquier cosa. Estamos hablando de cambiar viejas estructuras, estamos hablando de enfrentar poderes muy grandes, ¿no? ¿Y con qué lo vamos a enfrentar? Primero con la gente. Cuando tú ves que Castillo no recibía ni a las organizaciones sociales, entonces te das cuenta uno se da cuenta que la soledad está a la vuelta de la esquina para ese gobernante, ¿no? Y trata de sostener como sea el tema, porque
era una oportunidad histórica, ¿no? No se repite todos los días que un gobernante que plantee cambios estructurales llegue, ¿no? Pero te das cuenta que se te va escapando de las manos, aparecen influencias nuevas, ¿no? De otro tipo que no tienen que ver con el objetivo. Y tenías al frente enemigos muy peligrosos, ¿no? Enemigos con mucho poder. Con mucho poder. Y muy dispuestos a todo, ¿no? Inescrupulosos totalmente. No eras un boxeador que tuvieras al frente al otro boxeador que cumplía las reglas del box. Te iban a dar golpes por todo lado. O estabas jugando un match de fútbol sin árbitro, ¿no? Sí, tenía así que fue, verla, ¿no? En realidad. Pero cómo no se apagó de todas maneras la ilusión de la gente, ¿no? Para mí ese es el cambio que hay en el Perú en este momento. Ese es el cambio. La gente que sigue... no tenemos que perderlo, hay que sumarse a ese espíritu de la gente, ¿no? Sí. Y quería hacerte una pregunta también, Héctor, en relación... Mencionaste a Fernández, ¿no? Fernández, sí. Que Fernández también generó una expectativa, claro, ¿no? Y sin embargo ves ahora discursos en la Meloni en Italia, Fernández y otros candidatos emergentes de la derecha y la ultraderecha, que con un discurso renovado no tocan, ¿no es cierto?, los grandes intereses, pero aparecen como opciones de gobierno. Yo creo que tiene que ver con dos cosas, francamente, pero me gustaría escuchar tu opinión, Héctor, en este sentido. La primera es que ellos están jugando con la desesperación de la gente. Yo creo que el sistema, este sistema que vivimos, termina para muchos sectores poblacionales no siendo funcional a sus propias necesidades e intereses. Pero por otra parte, gobiernos que tienen algunos rasgos progresistas llegan al gobierno, pero no terminan de enfrentar el sistema, se amoldan a las condiciones y por último, cuando aparecen estos candidatos, dicen, ahí está la izquierda, que no ha resuelto tus problemas, y está la derecha que tampoco te los ha resuelto, ¿no? Y aparecen estas opciones de ultraderecha. Estuve justamente en España hace un par de meses y conversaba con los compañeros de Podemos y otras organizaciones que justamente estaban en este tema de reflexión, ¿no? Hemos llegado al gobierno o hemos cogobernado con el Partido Socialista, pero lo que vemos es un enorme desencanto de la gente, ¿no? Sí. ¿Cómo lo ves tú, Héctor? Bueno, yo veo eso, pero ese desencanto está dado porque los gobiernos denominados progresistas no han podido, en algunos casos, y no han querido, en otros casos, tocar temas estructurales, temas fundamentales que tienen que ver con la vida de la gente. El caso argentino, creo que es, todos sabemos que Argentina está viviendo, la crisis está viviendo porque el señor Macri adquirió una deuda gigantesca, de la cual no quedó nada en Argentina, sino todo se lo llevaron a Estados Unidos, sus ricos asociados, y entonces ahora Argentina tiene que pagar una deuda impagable. Y la tienen del cuello. Entonces, pero, como siempre, la derecha no dice que el señor Macri es el culpable, la derecha dice que Fernández es el culpable. Y creo, que me permitan mis amigos y compañeros argentinos, que el gobierno argentino ha sido ineficiente en explicarle esto a la gente. En explicarle cómo se ha tratado el tema de la deuda y cómo es que estamos pagando y por la deuda de Macri. Y por supuesto el señor Macri está viviendo tranquilamente en Suiza en este momento, ¿no? Y el macrismo está promoviendo al señor Milei. Entonces, el señor Milei dice, esos políticos son unos bandidos, y la gente está enojada con los políticos. Pero el señor Milei no le dice a la gente que él es político también, porque él es diputado. Entonces, cuando Milei dice, yo vivo de mi trabajo, ¿no? ¿Y de qué trabajo vive el señor Milei? Vive del Estado, como los otros. Claro. Bueno, debe tener quien lo mantenga parte de su sueldo como diputado, ¿no? Por claro, supuesto. Pero lo que te digo es que es parte del sistema. El juego de la derecha es ese siempre. En el caso venezolano,
el que tiene la culpa es el señor Maduro o el señor Chávez que nos ha llevado a esta situación. No es Estados Unidos que te está bloqueando. Pero aparte, Héctor, de explicarle a la gente de manera correcta que hay una herencia que no se genera con Fernández, sino que tiene que ver con Mauricio Macri, también hay una falta de toma de decisiones, ¿no? Porque cuando en una casa tú tienes 5 hijos, pero 2 están desnutridos, primero le das de comer a los desnutridos, pero no le vas a dar a los que están más gordos, ¿no? Entonces, obviamente, aquí quien paga los platos rotos de la crisis no han sido los que tienen más plata, ¿no? Entonces la gente siente... A eso me refiero cuando te digo que no han querido o no han podido hacer reformas, porque en el caso argentino, los poderosos señores de la soja, que yo sepa, ni son tocados. Ah, por supuesto. Y en el caso de Brasil todavía tienes al señor Lula ahí, pero tienes a todos los viejos fazendeiros intocados. ¿Por qué? Porque los gobiernos progresistas latinoamericanos, ante el temor al hegemón del norte, no se atreven, ni la misma Venezuela, no se atreven a hacer las reformas profundas que, por ejemplo, en el Perú se hicieron el 68, cuando reformaste la propiedad. Tienes que tener reformas agrarias, distribución de la tierra, distribución de la riqueza, y ahora nadie habla de eso, ¿no? Distribución de los ingresos, distribución de los impuestos, impuestos progresivos, nadie habla de eso. Todo eso está censurado y autocensurado, ¿no? Sí, efectivamente. A Venezuela la condenan porque, bueno, recuperó PDVSA, pero después los señores de la vieja oligarquía venezolana están ahí tranquilos, ¿no es cierto? Ahora, esa experiencia que tú estás señalando no solo está dándose en Argentina, ¿no? Se está dando también en Chile. En Chile también. Vemos claramente. Yo creo que esa es la situación en la que nos encontramos. Y me parece que habrá que esperar un tiempo para que los señores del norte vayan decayendo cada vez más, para que vayan perdiendo en la confrontación con los nuevos poderes económicos que están surgiendo en el mundo, y eso le abra a América Latina la posibilidad de entrar a una etapa siguiente. Yo creo que eso depende mucho de la situación global. De la situación interna, pero también, efectivamente, totalmente ahora, de acuerdo. Por ejemplo, el nuevo presidente de Guatemala la va a tener bien difícil. Es muy poco lo que va a poder hacer y lo que le van a permitir. Y hay que ver qué va a pasar en Ecuador también. Pero además hay un elemento que es común. Arévalo, ¿no? Sí, que es común, y es el contacto con el ciudadano de a pie. Es decir, que tú lo señalabas también, ¿no? Es decir, no hay mejor reaseguro para cualquier proceso que enfrente grandes poderes económicos, políticos, que tener una correlación de fuerzas apoyándose en quienes realmente pueden darte el respaldo, que es la gente que necesita que pienses en ella, ¿no? La mayoría de estos procesos se caracterizan también por gobiernos con anuncios progresistas que asumen compromisos con el pueblo, pero que después se callan. De hecho, la experiencia acá de Perú es una experiencia casi inédita, ¿no? De Castillo, que no produjo ningún cambio. No es que la gente ahora sale a la calle por Castillo, sino la gente sale a la calle, algunos por Castillo, pero básicamente porque no creen que Boluarte y la derecha los representa de ninguna manera, ¿no? Pero bueno, es una situación realmente interesante la que se abre en América Latina, ¿no? Porque también emergen proyectos. Porque mira lo que ha pasado en Guatemala, a pesar de las limitaciones con las que sale Arévalo, elegido, a mí me parece trascendental, porque es el primer caso en que la táctica de lawfare es derrotada. El lawfare se lo han aplicado a Cristina Kirchner, que tiene 600 causas. Cristina, entonces, no, lo han aplicado
a Correa, en fin, ¿no? Se lo aplicaron a Arévalo, perdieron. Entonces, a mí me parece eso también un momento muy importante. Arévalo sale elegido presidente contra el lawfare, contra los jueces. El partido judicial, como dice Kirchner, perdió. Bueno, Héctor, hay un tema que está en discusión y genera preocupación, que es el tema de una nueva constitución para el país. Digo que está en discusión y también genera preocupación porque en las últimas semanas da la sensación de que hay la intención de algunos sectores de sacarlo de la discusión el tema. Como quien dice, bueno, acá lo más importante es que se vaya a Boluarte, ¿para qué vamos a hablar de una nueva constitución que ahí no estamos todos de acuerdo, ¿no? Pero la verdad, Héctor, yo creo que si no cambiamos esta constitución, las cosas en este país no van a cambiar. Lo que no quiere decir que la constitución no se puede cambiar para mal, porque se puede cambiar para mal también, ¿no? Pero creo que como país debemos darnos la oportunidad de revisar esta constitución y de buscar las mejoras sustanciales que creo que son necesarias. Tendremos que dar el debate para que esos cambios sean justos, ¿no? Pero se va a ir Boluarte y tenemos, sin una reforma política, ¿qué vamos a hacer? Se va a ir Boluarte y este Congreso, si es que logramos que se vaya pronto, pero sin una reforma del Estado esto va a seguir igual. Y por último, mientras el Estado no proteja realmente al ciudadano, mientras seamos rehenes de modelos productivos absolutamente dependientes, ¿cuál va a ser el futuro de este país? O sea, no se trata solo, se va a Boluarte, se va el Congreso, llamamos elecciones y somos todos felices, ¿no? Entonces yo creo que constituye un desafío muy importante que busquemos la unidad en la diversidad para derrotar a Boluarte, pero que la izquierda y los sectores progresistas insistan en la necesidad de debatir cambios de fondo que solo son posibles con el cambio constitucional y algunos otros que aún sin cambio constitucional se pueden hacer. Pero sin estos cambios estructurales es cambiar, como decían los abuelos, moco por baba, ¿no? O sea, aquí vamos a convocar elecciones y vamos a seguir teniendo partidos políticos rehenes de otros intereses y tanto sinvergüenza, pues, metido en la política, ¿no? Esto hay que darle un corte porque el país lo merece, ¿no? Y bueno, y esto es un tema que está allí en pugna dentro de las organizaciones sociales, pero que tiene mucho que ver con el futuro de nuestro país. ¿Tú cómo lo ves, Héctor? Hay un teórico socialista de hace muchos años, Ferdinand de la Salle, que decía: la Constitución es solamente un pedazo de papel, no es nada más que eso. Con un pequeño detalle, ese pedazo de papel refleja una relación de poder. En el Perú, la relación de poder sabemos que desfavorece al pueblo. El poder está en manos de los grandes, de los ricos. Como el Perú no es una democracia, porque esta democracia ya no es democracia, como dicen. Como dice la gente en las calles, ¿no? Los jóvenes en las calles. Tienes que lograr, en todo caso, las dos cosas simultáneamente. Cambiar la relación de poder, es decir, que el pueblo invada el poder, y entonces hacer una constitución que refleje esa relación de poder. Ahora, pero creo que la Constitución no solamente debe reflejar esa relación de poder, sino debe reflejar también la relación nueva de poder que hay en el mundo. Porque eso significa la introducción de una serie de derechos que no están en la Constitución de 1993. Todo el ciclo de ampliación de derechos que ha habido en las Naciones Unidas ha sido del 90 al 2000. Han sido 10 años de ampliación de derechos. Eso no se discutió en el llamado Congreso Constituyente Democrático. No alcanzaron a discutirlo. Eso hace que los peruanos en la práctica no tengamos derechos. En la práctica no los tenemos.
Y eso no solamente significa reafirmar los derechos humanos ya existentes, sino ampliar esos derechos humanos y además que no solamente sean derechos humanos, sino derechos que tienen que ver con los derechos de la tierra y los derechos del agua. Porque la Constitución del 93 tampoco incorporó nada de la preocupación del mundo por la cuestión ecológica que ahora es fundamental y que tiene que ver fundamentalmente con el Perú. Porque el Perú está amenazado por la radiación, está amenazado por la desertificación, está amenazado por la contaminación, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, por ejemplo, el Perú debería prohibir constitucionalmente toda actividad minera en las cabeceras de cuenca. Costa Rica ha prohibido la minería de tajo abierto constitucionalmente. Y hay una serie de países que están incorporando derechos y principios constitucionales que tienen que ver con la adecuación del mundo a la terriblemente peligrosa situación en que ahora nos encontramos. Entonces, es una razón más para que tengamos una constituyente. Yo tengo un cortecito ahí. Claro, lo que efectivamente, si empezamos a analizar la constitución que tenemos... Es obsoleta. Obsoleta. Además de ser impopular. Impopular. Ahora, el tema es, ¿debe estar esta necesidad de cambio de la constitución en el debate popular ahora? Necesitamos que esté. Sí, porque tiene que ver con los derechos constitucionales del pueblo. Y generar esa voluntad de nuestro pueblo de discutir un nuevo pacto social, ¿no? Ahora, el tema es el siguiente. Hay quienes dicen, no discutamos. Mejor dicho, un contrato social, porque nuevo nunca tuvimos, ¿ah? No, ya sé. Bueno. Aquí nunca hubo contrato social. Siempre fue impuesto. Entre Atahualpa y Pizarro no era posible. Claro, pero en la práctica, de alguna manera, se genera, aunque sea impuesto, ¿no? Pero lo que quiero decir es que lo que no vemos como algo que ayude a que este proceso de luchas tenga una salida favorable es evitar que se aborde el debate necesario sobre los problemas de fondo que tenemos en el país. Que en definitiva hay sectores de la derecha que lo que quieren es apagarlo, y sectores de la izquierda que dicen, no discutamos eso porque vamos a alejar a los sectores de la derecha del apoyo que podemos tener contra el gobierno. Debe ser discutida en el momento en que la relación de poder no favorezca a la derecha. Pues no estamos hablando, ojo, cuando hablamos en el Perú de derecha, no estamos hablando en términos políticos, porque en términos políticos tendría derecho. La derecha, todo el mundo tiene derecho a ser de derecha, así como tienes derecho a ser de izquierda, y la democracia tiene que aceptar, y además es bueno que haya posiciones conservadoras en una democracia, porque es un equilibrio entre lo conservador y lo reformador. Lo que pasa es que en el Perú la derecha no es derecha. Lo que son grupos de ladrones. Es torcida. Son grupos de ladrones. Son grupos de ladrones. Tú no puedes aceptar, ¿no?, que un amigo de lo ajeno participe en la discusión. Es una categoría distinta. Ni siquiera quieren ordenar este marco legal y político que los favorece, pero no, lo que quieren es desordenarlo para robar. Exactamente. Entonces lo que tiene una constituyente, que desde mi punto de vista también debería incorporar no solamente los avances en términos de derechos humanos que hay en el mundo, sino también la enorme variedad que hay en la sociedad peruana, ¿no es cierto? Esa constituyente, tiene que haber personas conservadoras, pero no ladrones, no gente que pertenezca a bandas criminales, ¿no es cierto? Entonces... Ahora, el tema es que acá la derecha ni siquiera quiere impulsar un referéndum para que la gente lo debata. Ya no tenemos pues un Víctor Andrés Belaúnde, un Jorge Basadre, un Ribagüero, ¿no? Se murieron y no fueron renovados, no fueron reemplazados. Entonces, ahora tenemos a Soto. En realidad, ojalá el Perú tuviera una derecha. No la tenemos.
Ese es el problema del Perú. En el Perú lo que tenemos es un enorme avance popular en términos de reivindicación, lo que hemos hablado al comienzo de esta conversación, versus nada. Claro. Versus bandas. Digo, efectivamente, pero para que de pronto no quede muy confuso para de pronto algún amigo que esté escuchando, no es que alentemos que haya una derecha muy fuerte en el país, porque necesitamos cambios en este país, que la izquierda sea más fuerte que la derecha. Pero por lo menos necesitamos un país que sea tolerante con las distintas formas de pensar. Y ser tolerante no es ser tolerante con delincuentes, ¿no? Es ser tolerante con quienes pueden pensar diferente uno a otro. Es lógico. ¿No? Lógico, ¿no? Pero sin duda que necesitamos una correlación de fuerzas que favorezca a la izquierda, ¿no? Lo que preocupa, Héctor, sabemos que para que además una constitución nueva salga bien hay que tener una correlación de fuerzas para que salga bien, si no, no va a salir bien. Claro. Pero lo que debemos promover es el debate en el pueblo de la necesidad de discutir los cambios que necesita el país, ¿no? Y hablando de cambios, una de las cosas que sigue inquietando es el tema de derechos humanos en el país, Héctor. O sea, aquí... Simplemente no existen en el Perú. No existen, ¿no? Porque además, entendiendo no solo los muertos, están ¿no? suspendidos legalmente, porque una enorme cantidad de territorio peruano está con suspensión de garantías. Bueno, pero además lo que tú puedas opinar en este momento es inmediatamente golpeado por los medios de comunicación, ¿no? O sea, hay una represión intelectual, hay una represión de cualquier expresión disidente. No nos olvidemos que nos disculpen nuestros oyentes y televidentes, el señor Belaúnde, que es uno de los santos de cierta derecha, dijo alguna vez que él echaba los informes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que recibía a la basura, al tacho de basura. No nos olvidemos que el que fue cardenal del Perú dijo que los derechos humanos son una cojudez. Y no nos olvidemos que el ministro de Educación de este gobierno, un ministro de este gobierno, dijo que los derechos humanos son un adefesio. Entonces, eso está en la conciencia de lo que llamamos derecha en el Perú. No, claro. Bueno, si tenemos a la presidenta que llama pues terroristas a la gente que expresa una opinión disidente con ella y premia y felicita a la fuerza represiva. Ahora que se dice, ¿no?, que se ha informado, que se ha revelado, que se les dijo a los militares que iban a la represión, que iban a pelear con terroristas, yo me pregunto, ¿y el señor que encabezó esa represión no sabía que no eran terroristas? ¿A ese grado de incultura hemos llegado? ¿No sabía distinguir un terrorista o una terrorista de una señora de pollera? ¿O pensaba que porque tenía pollera era terrorista? Cosa también posible. Bueno, eso nos lleva a un debate de cómo es la formación de las fuerzas de seguridad del país. El asunto no es solamente, y esto tenemos que tenerlo en cuenta mucho los peruanos, no es solamente que echemos la culpa a la señora Boluarte y a su asistente o gerente o no sé cómo se llama el señor Otárola. El señor Otárola. No, perdón. Aquí hay un problema serio, aquí hay un problema de conciencia nacional, de conciencia de una parte de la nación, que son las Fuerzas Armadas. ¿Qué tipo de cultura tienen? ¿No? ¿Qué tipo de educación tienen? ¿No saben diferenciar? ¿Obedecen ciegamente, como con la obediencia debida, a quien les ordena matar a la gente en la calle? Eso merece una reflexión profunda del Perú. Hay varias, Héctor, eso que tú dices es muy cierto, pero también cuando murió Inti Brian en las movilizaciones, los medios de comunicación, tú recordarás. Pero por supuesto. Ahora han muerto esto se extiende a los medios de 70 personas, claro, 50 por crímenes de lesa humanidad claramente demostrado, y acá no pasó nada. Y ahora vemos repetido en los kioscos, en los periódicos que menos mal que se amarillean ahí
porque ya nadie los compra, lo mismo que veíamos en la época de Fujimori, con la prensa de Montesinos. Es lo mismo, es lo mismo. Eso significa que Fujimori y Montesinos no eran los únicos actores del tipo de dictadura que tuvimos, habían otros. Y que ese espíritu continúa en el Perú. Y ese poder continúa. Y ese poder continúa. Sí. Claro. Por eso es importante que no hayan podido manipular a toda esa gente que salió a luchar y a defender su voto y sus expectativas. Y ese poder es el poder de los que te roban tus ahorros y se los llevan a las AFP sin darle cuenta a nadie. El de los que no le pagan nada al país por la extracción de anchoveta, que no le pagan nada al país por la extracción de oro, ¿no? El de quienes nos estafan con los precios que nos cobran en las farmacias. Y los que están atrás, agachaditos, detrás de los congresistas, ¿no? Que ponen su cara y ya no pueden ser más desacreditados de lo que están. Claro, claro. ¿No? Y que no les interesa tampoco eso. Siempre me pregunté, cuando vemos las cifras, yo que estoy en el tema de salud, de muertos por el COVID, de muertos por el dengue, caramba, somos el país con más muertos por COVID en el mundo. Y de dengue también encabezamos la lista. Y no hemos hecho un balance de eso. Claro, ¿cuál es el nivel de tolerancia del pueblo peruano frente a eso? Y como te digo, ojalá que no haya un fenómeno del Niño, pero si hubiese, creo que repetiríamos la experiencia de la pandemia. Es decir, sin preparación, sin prevención, desarmados, un país desarmado, casi minusválido frente a la enorme capacidad destructiva que tiene una catástrofe de ese tipo, ¿no? ¿Cuál es tu balance de tantos años en la política, Héctor? Mi balance es que el Perú ha cambiado un montón. No, el tuyo, digo. ¿Perdón? El tuyo, personal. Mi balance personal. Yo, bueno, me siento un poco... A mí me encanta que la gente me quiera. Bueno, a todos nos gusta que nos quieran un poco, ¿no? Entonces, pero... siento que la gente me quiere muchísimo y espero ser leal a ese cariño. Y siempre, ese es un punto, ¿no? Y el otro punto es que nunca me olvidaré de mis compañeros, ¿no? Los que murieron. Yo salvé de pura casualidad y siempre me he considerado un sobreviviente. Y no los olvidaré jamás. Y ahora mismo están presentes acá. Yo creo que eso es muy importante. Yo viví la experiencia esa, Héctor, en Argentina, donde también muchos compañeros míos desaparecieron en esa época. Todavía tengo un chat donde me comunico con ellos y seguramente el 22 de este mes en la Universidad de La Plata le vamos a poner una placa a los compañeros nuestros desaparecidos, que eran jóvenes, dirigentes, estudiantes, sino que en esa época ser joven era un delito. Miles en Argentina. Miles en Argentina. Y son recuerdos que en realidad te golpean, pero también afirman tus convicciones, porque tú no puedes traicionar eso, ¿no? Claro, a pesar que quisieron exterminarnos, y vamos a conmemorar el 11 de septiembre, ¿no? La muerte de Allende, a pesar de que el señor Videla, el señor Pinochet, manejados y financiados ya sabemos por quiénes, quisieron exterminarnos, no pudieron. No pudieron. Al parecer, las grandes corrientes que podríamos llamar así un poco solemnemente históricas, populares son más fuertes, más sostenibles. Es lo que te decía, es decir, ¿qué pueden hacer estos ladrones que están hoy día en Palacio frente a las comunidades? ¿Los van a matar? Así es, y no creo que van a borrar. Y estos muertos, estos fallecidos, estos casi 70 muertos y 50 muertos extrajudiciales, si creen que esto se va a borrar de la historia, de la memoria de la gente... No se va a borrar. No se va a borrar.
¿no? Y de alguna Porque manera también hay otra cosa que el mundo ha aprendido, o que la gente, yo siempre admiro mucho a los luchadores por los derechos humanos, creo que son héroes y que siempre hay que considerarlos. Creo que ellos han logrado que esos crímenes nunca queden impunes. Hay muchos crímenes que han quedado impunes, ¿eh? Pero otros que no. Entonces, nadie que cometa crímenes como todos los que están cometiéndose ahora en el mundo, no solamente en el Perú, por lo menos hay la esperanza de que queden impunes, de que no queden impunes. Bueno, así va a pasar con la historia de nuestro pueblo, ¿no? Los pueblos no van a olvidar a sus mártires, a sus héroes, ¿no? Y yo creo que, estoy convencido, creo que igual que tú, Héctor, que más temprano que tarde, lo racional, lo lógico, la búsqueda de una sociedad más justa para todos es la que se va a terminar imponiendo, ¿no? No puede ser de otra manera. Pero necesitamos la fuerza de los jóvenes, pues también, para acelerar esto. Claro, ya se están incorporando, muchos están incorporados. Claro que sí. Oye, qué bueno, oye, tomarme un café contigo. Bueno, no es el primer café así. No, y habrán otros, y habrán otros. Oye, un gran abrazo, Héctor. Ahí estamos siempre en Muchos contacto. saludos a ustedes y muchos deseos de éxito. Claro que sí. Que les vaya muy bien. Gracias.